Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos un tema muy especial referente a la urgencia que tenemos de salvar a la humanidad. No se trata solamente de salvar el planeta, tema que se trató en la última conferencia de partes en la que asistió el presidente Nicolás Maduro, sino que se trata de ir más allá, salvar a la humanidad. Este tema que además nos atañe a todos y todas, en cualquier rincón del mundo, lo vamos a tratar además con una amiga de la casa, con una invitada muy especial que es la doctora Georgette Topalian. Bienvenida, Georgette, a tu casa, a tu programa. Muchísimas gracias, Olga. De verdad que agradecida con todo el equipo de TV, toda la amabilidad y la hospitalidad que siempre recibo en este importante espacio de la televisión, del hogar de la familia venezolana. Un saludo también a Winston, a Marlene y a todos los que hacen posible que salga la verdad informativa de una manera correcta. Tenemos que recordar que la doctora Georgette Topalian en este momento además lleva adelante un movimiento importante y además con unas actividades diarias que son, digamos que muy reconocidas a nivel de las redes sociales. Está liderando el movimiento de clase media y trabaja muy de la mano con las comunidades, sobre todo en Baruta. La vemos día a día, sobre todo en estos días recientes en que hubo una situación bien complicada por el exceso de lluvias, precisamente por el cambio climático, y estuviste trabajando de la mano con la comunidad. También es bueno resaltar y felicitarte porque estás haciendo tu cuarto doctorado en la Universidad Central de Venezuela y también por tu rol de mamá, que lo haces además al pelo con Georgette y Garabet, a quien además saludo de corazón. Un beso para ambos. Y bueno, nada, bienvenida. Gracias por tu trabajo, Georgette, por todo lo que estás haciendo. También me dijiste que estabas ahora dando clases en la Universidad de Santa María, que es, por supuesto, un espacio importantísimo. Todos y todas los que podemos compartir el conocimiento, compartir la investigación, hagámoslo. Hagámoslo porque además es una tarea que llena el alma y que nos ayuda a crecer espiritualmente y además a poder construir nuestra propia opinión de lo que sucede en Venezuela y el mundo. Georgette, tenemos una situación. Recientemente vimos al presidente Nicolás Maduro asistir a Egipto, a la ciudad de Sharm el Sheikh, para una conferencia contra el cambio climático que fue muy importante. Entonces tenemos que tocar, o que vamos a explicar para que se entienda cómo fue el hilo de cómo se llegó de la cumbre de la Tierra en la que participó el presidente Fidel Castro, haciendo una reflexión importante, que es que la especie que está realmente en extinción es el hombre, hasta este momento en el que participó el presidente Nicolás Maduro, también con unas reflexiones muy importantes que vamos a tocar a lo largo de este programa. Pero para eso voy a pedir, para iniciar el programa contigo, un video del presidente Fidel Castro Ruz en la cumbre de la Tierra de 1992, que dio paso a lo que sería luego la convención en relación al cambio climático. Director, permítanos el video. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las dos guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida
y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Como pudimos observar en el video, doctora Topalián, el presidente Fidel Castro ya en 1992, en la cumbre de Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra, hace una reflexión importante: salvemos al hombre. El problema ambiental, el problema de la sustentabilidad pasa por tener conciencia de la necesidad de pensar en la humanidad. ¿Qué opinión tiene al respecto sobre esa reflexión que hace el presidente Fidel Castro? No es solo pensar en la humanidad, en la juventud, en el futuro, en el progreso, en lo que se necesita cambiar para saber y hacer las cosas bien. Hay una nueva época donde hay intereses superiores, que son esos intereses de resguardar la vida, de resguardar al ser humano, también pues sus modos y métodos de trabajo que no sean tan invasivos, que no dañen la capa de ozono, que no causen pues estos efectos que hemos vivido en Sudamérica, que ya estamos inclusive en una ola de frío, por lo menos aquí en Venezuela, más unas lluvias que han causado arrebatos a seres humanos maravillosos, que tienen talento, que tienen ingenio y que bueno, que ha sido por esta depravación de la explotación de algunos medios de producción que no han sido o que no han querido seguir los cánones y las legislaciones nacionales e internacionales. Nosotros tenemos que ser garantes de eso. Nosotros dentro de nuestros países, dentro de nuestros espacios, debemos comenzar desde el colegio. A los niños, a las niñas, debemos hacer una reflexión familiar, debemos hacer una reflexión como ciudadanía, como civilización, que es tan importante. El mundo clama que lo cuidemos. El mundo nos ha dado mucho, nos ha dado un espacio para convivir, un espacio para compartir, para construir la familia, el hogar. Entonces somos como esos depredadores de cada vez irlo como maltratando más, no dándole la importancia la que tiene el mundo a la capa de ozono, y que Venezuela lo ha fijado como uno de sus quinto objetivo en el plan estratégico del desarrollo de nuestro país. Y en ese quinto objetivo, que es salvar a la tierra, que es trabajar para tener un mundo más verde, un mundo mejor, es para que nosotros en esa casita que tenemos, que es circunstancial, que quizás la vida es muy poca del ser humano para lo que vive la tierra, para lo que vive el mundo, pues debe estar bien cuidada, debe estar bien atendida, pero también tiene que tener un acto de nobleza, un acto de armonización, porque no es que se diga que no se pueden hacer algunos trabajos, sino que se hagan con respeto a ese medio ambiente que es nuestra casa, que es nuestro hogar. Entonces, en ese marco hay que defender la casa que es la madre tierra, hay que defender también los tratados y los convenios internacionales. Tenemos que comenzar por casa, desde la educación, pero también en los sistemas de producción. ¿En qué vamos a colaborar? Ahora viene el reto de Venezuela. ¿Qué vamos a adecuar para nosotros armonizarnos con esta solicitud y esta voz que hace la representación del presidente Nicolás Maduro de una forma muy diáfana en esta cumbre en Egipto, donde habla del sentir de la ciudadanía venezolana que no quiere vivir más lo que pasó lamentablemente en Tejería? Nosotros tenemos ahorita 88 viviendas en riesgo en el municipio de Baruta, en Hoyo de la Puerta. Entonces, si nosotros vamos cuidando, nos vamos planificando, nos vamos armonizando, por ejemplo,
El tema del cambio climático, oye, nosotros tenemos que tener una política seria en el país de que nuestros hermanos y nuestras hermanas no sigan construyendo en las quebradas. Pero hay unos catastros municipales que son los que dan permiso, los que no dan permiso, los que incorporan los servicios públicos. Tenemos que entrar en una autocrítica también en estos espacios para la mejora de la calidad de vida y que las inversiones que la gente haga en su propiedad privada, en su vivienda, en donde está construyendo su familia y su hogar, oye, no sean derrumbados porque no era el sitio donde también tenías que estar. Entonces, así, igualmente con las industrias que obviamente inciden en el desarrollo científico y tecnológico y que garantizan progreso, futuro y estabilidad en los sistemas de producción, de valor de uso y de cambio de las mercancías, de los productos, también generan fuentes de empleo, bueno, hay que hacerlo de la manera más amable posible, pero cumpliendo con todo lo que se establece en estos espacios internacionales y nacionales, y tenemos que cumplirlo, tenemos que ser los primeros garantes de darle fiel cumplimiento, valga la redundancia, a esta nueva forma de asociación que exige la humanidad. No es solo Venezuela, los países del mundo se reunieron para levantar la voz de su población proteccionista, de una población que pide tener una justa relación con el medio ambiente. Así es. Ciertamente, doctora Topalián, digamos que en estos 30 años de preocupación de la Sociedad de Naciones por este problema, se plantearon, como tú dices, también temas de fondo. Es decir, no se trata solamente de proteger la capa de ozono, sino de crear las condiciones para que haya unos mecanismos de producción y de relaciones de producción que no atenten contra el planeta y que no atenten contra las formas de vida de las comunidades. Es decir, ya en 1992, efectivamente, como decíamos, en esa cumbre de la Tierra, se plantea que es necesario revisar lo que estaban haciendo varios países que estaban emitiendo gases de efecto invernadero, sobre todo los países desarrollados eran los que emitían gases de efecto invernadero, y que había que buscar un mecanismo, un acuerdo universal para controlar esta situación y revisar dónde estamos afectando desde los medios de producción al planeta, porque la amenaza era inminente, pero hoy, 30 años después, ya no es una amenaza, ya es una realidad. El daño climático ya es una realidad y lo estamos viendo, por ejemplo, en estos días en Venezuela, con esta cantidad de lluvias torrenciales, de tormentas eléctricas a la que no estamos acostumbrados los venezolanos. Ya esta cantidad digamos, de saturación de los suelos a causa de lluvias extraordinarias que no están contempladas en digamos que en los periodos que tenemos en Venezuela. Esto nos lleva, doctora Topalián, a plantear un tema como se ha planteado en la Sociedad de Naciones. No es solamente minimizar la producción de gases tóxicos para la atmósfera, se trata de cambiar el sistema. Y eso también fue tocado en otra cumbre muy importante posterior a la cumbre en la que se firmó el protocolo de Kioto, que fue la cumbre del 2009, en la que participó el comandante Hugo Chávez. Nos vamos a ir a un corte y vamos a poner un extracto de la intervención del comandante Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, donde hace un planteamiento en el que se hace voz de la cantidad de movimientos ecologistas que se hicieron presentes en esa cumbre. Nos vamos a un corte y continuamos analizando el tema.
El cambio climático es sin duda el problema ambiental más devastador del presente siglo. Inundaciones, sequías, tormentas severas, huracanes, deshielos, ascenso del nivel medio del mar, acidificación de los océanos y olas de calor. Todo eso agudiza el impacto de las crisis globales que nos azotan. La actual actividad humana supera los umbrales de la sostenibilidad, poniendo en peligro la vida en el planeta. Pero también en ello somos profundamente desiguales. Quiero recordarlo. Los 500 millones de personas más ricas, 500 millones, esto es el 7% de la población mundial. Ese 7% es responsable. Esos 500 millones de personas más ricas son responsables del 50% de las emisiones contaminantes. Mientras que el 50% más pobre es responsable de solo 7% de las emisiones contaminantes. Por eso a mí me llama la atención, es un poco extraño llamar aquí a Estados Unidos y a China al mismo nivel. Estados Unidos tiene apenas, bueno, ¿qué? Llegará si acaso a 300 millones de habitantes. China tiene casi 5 veces más población que Estados Unidos. Estados Unidos consume más de 20 millones de barriles diarios de petróleo. China llega apenas a 5 o 6 millones de barriles diarios. No se puede pedir lo mismo a Estados Unidos y a China. Es allí temas que hay que discutir. Ojalá pudiéramos los jefes de Estado y de Gobierno sentarnos a discutir de verdad sobre estos temas. Luego, señor presidente, el 60% de los ecosistemas del planeta están dañados. El 20% de la corteza terrestre está degradada. Hemos sido testigos impasibles de la deforestación, la conversión de tierras, la desertificación, las alteraciones de los sistemas de agua dulce, la sobreexplotación de los recursos marinos, la contaminación y la pérdida de la diversidad biológica. La utilización exacerbada de la tierra sobrepasa en un 30% la capacidad para regenerarla. El planeta está perdiendo lo que llaman los técnicos, la capacidad para autorregularse. Eso lo está perdiendo el planeta. Cada día se liberan más desechos de los que pueden ser procesados. La supervivencia de nuestra especie martilla en la conciencia de la humanidad. A pesar de la urgencia, han transcurrido 2 años de negociaciones para concluir un segundo periodo de compromiso bajo el protocolo de Kioto y asistimos a esta cita sin un acuerdo real y significativo. Y por cierto, acerca del texto que viene de la nada, como algunos lo calificaron, el representante chino, Venezuela dice, y los países del ALBA decimos, la Alianza Bolivariana, que nosotros no aceptamos, desde ya lo decimos, ningún otro texto que no sea el que venga de los grupos de trabajo, del protocolo de Kioto y de la Convención. Son los textos legítimos que se han estado discutiendo con tanta intensidad en estos años y en estas últimas horas. Creo que ustedes no han dormido, además de que no han almorzado, no han dormido. No me parece lógico que salga ahora un documento de la nada, como dicen ustedes. El objetivo científicamente sustentado de reducir la emisión de gases contaminantes y lograr un convenio de cooperación a largo plazo a todas luces, hoy a esta hora, parece haber fracasado por ahora. ¿La razón cuál es? No tenemos duda. La razón es la actitud irresponsable y la falta de voluntad política de las naciones más poderosas del planeta. Nadie se siente ofendido. Recurro al gran José Gervasio Artigas cuando dijo, con la verdad ni ofendo ni temo. Pero en verdad es una actitud irresponsable de marchas, de contramarchas, de exclusión, de un manejo elitesco, de un problema que es de todos y que solo podremos resolver todos. El conservadurismo político y el egoísmo de los grandes consumidores,
de los países más ricos denotan una alta insensibilidad. Continuamos en la balanza con nuestra invitada especial, la doctora Georgette Topalian, profesora de la Universidad de Santa María. En este momento está haciendo su cuarto doctorado en la UCB y es líder del movimiento Clase Media, sobre todo en el municipio de Baruta, que es muy reconocida y muy querida en esos espacios. Vimos el video del comandante Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En una de las 4 cumbres han habido 27 cumbres muy importantes a nivel de cambio climático, pero de esas cumbres las más importantes han sido 5. Entre ellas la que participó Fidel Castro, como ya vimos, la que participa el presidente comandante Hugo Chávez y por supuesto la última cumbre reciente de esta semana donde participa el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. En esta cumbre, como vimos, Georgette, el presidente Hugo Chávez dice que vio pancartas en el camino donde la gente clamaba por una reflexión que tenían que dar las naciones. No cambien el clima, cambien el sistema. No se trata de paliativos, se trata de salvar a la humanidad partiendo de una reflexión sobre la desigualdad entre los países, sobre el desarrollismo salvaje, depredador de muchas de las naciones poderosas que afecta a las naciones más pequeñas. Entonces, hay que cambiar el sistema. Se habla de ecosocialismo, se habla de romper con la lógica del capitalismo que no contribuye a la vida y que por el contrario ha causado daños importantes y pone en riesgo la vida de las generaciones que estarán en este planeta en 30 años. Estamos hablando de 2050. El riesgo de que nuestros hijos no tengan condiciones para la vida, no solamente para esto, sino para la vida. ¿Qué opinas tú respecto a este clamor de cambiar el sistema que ya en 2009 se plantea en la Sociedad de Naciones? Bueno, el presidente Nicolás Maduro lo hace de una forma bastante importante, que es el planteamiento de hacer un mapa de riesgo en el mundo, de cuáles son las zonas más afectadas, cuáles son las políticas públicas que se deben implementar desde este supraórgano de voces que claman salvar al mundo. No es menor cosa, es una mayor cosa. O sea, es una agenda para que en los próximos años, o sea, imagínate, en el 2050 yo voy a tener casi 70, 80 años. Entonces, imagínate tú, ¿cómo quiero ver yo al mundo en ese momento? Quiero seguir viendo árboles, quiero seguir viendo manantiales, por ejemplo. ¿Qué pasaría con Roraima, con nuestros espacios naturales, que son un espacio único en el mundo? O sea, si sigue esto como va, y va en un modo muy acelerado, y tú lo decías muy bien, no es que comenzó, es que ya estamos viendo el efecto. Entonces, ya cuando estamos viendo los efectos que han sido devastadores, tanto con poblaciones, con ciudadanía, con desarrollos arquitectónicos importantes, vidas, o sea, lo más lamentable son las vidas que se pierden en estos espacios. Entonces, debe haber un clamor. Y eso, por lo menos en mi caso, yo soy católica, apostólica, romana y ortodoxa, que es amar al prójimo sobre todas las cosas. ¿Cómo amamos a ese prójimo? ¿Cómo lo vamos a cuidar? ¿Cómo lo vamos a proteger? ¿Cuál va a ser su futuro? Y esas son las grandes preocupaciones. ¿Dónde estamos parados ahorita con ese prójimo? ¿No? ¿Cuántos países están dispuestos realmente a armonizar a los sistemas productivos? ¿Cuántos países pueden seguir produciendo con talento y con ingenio respetando al medio ambiente? ¿Cuántos empresarios están dispuestos a poner su granito de arena? ¿Cuántos trabajadores le van a exigir a su industria, por favor, vamos a hacerlo bien, porque nosotros sabemos y podemos hacer las cosas bien? Esos son los paradigmas que vienen después de este gran reto de la intervención que se da de una manera unísona, en diversas voces, en diversos idiomas, en diversas religiones. Esto es un tema ya de sobrevivencia, es un tema darwiniano, ¿no? No puede ser que vamos a tener que hacer un arca Noé.
para que subsista nada más el que puede entrar a esa arca, el que está más... No, tenemos que tener una corresponsabilidad con la humanidad, tenemos que tener una corresponsabilidad con la familia. Debe comenzar a través del estudio, del trabajo, tiene que ser una actividad progresiva. Los parlamentarios no es solo construir leyes para eso, sino exigir que los reglamentos se cumplan, que las disposiciones generales también, que sea discutido, que sea internalizado por los jóvenes, porque esto lo estamos haciendo para protegerlos a ellos, para el futuro, también para que los adultos mayores tengan una calidad de vida correcta, digna, que es difícil de construirla. Eso es un gran reto para la humanidad y esa civilización que hoy debemos construir. Tenemos que tener una civilización con conciencia, tenemos que tener una civilización que esté mimetizada con su vista al futuro. ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Cómo te ves tú, Olga? ¿Cómo se ve nuestro televidente ahorita en un futuro? Otra vez pasando el tema que se le inundó la casa, la quebrada, yo no sé qué más. Entonces, tenemos que ser más exigentes también con los funcionarios públicos, porque políticas internacionales deben ser aplicadas nacionalmente, tanto por los espacios ejecutivos, legislativos y de participación ciudadana. La Contraloría Social también tiene que ser ambiental. La Contraloría Social es una de las cosas más importantes y hemos visto cómo Venezuela también ha avanzado en esto, porque el fiscal general de la República ha tenido unas acciones determinantes de protección con el medio ambiente, pero no es solo para el árbol, tiene que ser también para los sistemas de producción, ver si cumplen con la normativa legal vigente que hemos suscrito nosotros en manos del presidente, el señor presidente Nicolás Maduro, en los tratados y los convenios internacionales desde nuestra Cancillería. Entonces, ¿qué cumplimos y qué no? Ese es otro mapa que tenemos que hacer nosotros autocríticamente. ¿Para qué? Para mejorarlo, para cumplir, para que la palabra de nosotros sea un documento. Claro, nosotros también tenemos que entender, doctora, que el análisis también debe pasar por comprender, digamos, el problema en grande para luego ir a lo local. El problema del daño climático, no del cambio climático, del daño climático también pasa por una relación desigual entre los países desarrollados y los países que se llaman no desarrollados. Es decir, la proliferación de gases contaminantes, de residuos contaminantes de los países desarrollados han causado, además, estragos en países pequeños donde los efectos de la sequía, de las inundaciones torrenciales han causado hambre y muerte. Ese es un tema que hay que también llevarlo a los espacios públicos para que se comprenda en qué consiste el daño climático. El daño climático no es solamente la afectación de las aguas o la afectación, digamos que, de la deforestación, sino también la afectación en vidas humanas, porque el hambre galopa en el efecto del cambio climático. Es decir, una de las consecuencias principales del cambio climático son las grandes sequías en los países, digamos, en los países no desarrollados, en el sur del mundo. Y esto es un tema también de conciencia para que nos hagamos solidarios con aquellos países que están demandando también que se le condone la deuda externa, que se les tome en cuenta en los nuevos modelos de producción y de desarrollo sustentable. O sea, es un clamor generalizado. Tú bien lo has dicho, o sea, ¿en qué mundo vamos a vivir si no tomamos en cuenta esta situación? No es solamente en lo local, sino entender qué ocurre en el mundo, qué está ocurriendo que no está permitiendo la vida y que está extinguiendo no solamente especies importantes, sino que está extinguiendo al ser humano y a la sociedad. Decía el presidente, por cierto, Nicolás Maduro, en su reflexión, que la vamos a ver en el próximo corte, vamos a poner un trozo de su intervención, que yo invito a verla por completo porque no tiene pérdida la intervención del presidente Nicolás Maduro. Hace una reflexión sumamente importante en ese sentido. Él no solamente enumera
una cantidad, digamos que, de especies que se están extinguiendo, sino que hace una reflexión respecto a la mortandad que hay por causa del hambre y por todos los efectos del cambio climático, e incluso algo tan elemental que la gente no comprende, y es que se están extinguiendo las abejas. Que parece mentira que el presidente de la República haga una reflexión, pero es que no sabemos el nivel de importancia en el ecosistema que tienen las abejas para garantizar la vida del planeta. Y él hace esta reflexión y yo invito a estudiar cuál es el papel que tiene esta especie para la polinización, para la reforestación. Yo creo que hay temas que parecen pequeños, pero que son de gran importancia, y que el presidente los refirió, el presidente Nicolás Maduro los refirió efectivamente en esta cumbre del 2022, porque es un clamor. O sea, tenemos que revisar qué está pasando con el problema de la desigualdad a nivel mundial, tenemos que revisar qué está ocurriendo con la extinción de especies, qué está ocurriendo con la acidificación del mar, qué está ocurriendo con el deshielo, qué está ocurriendo con la salinización de las aguas dulces, porque vamos de forma acelerada hacia un colapso del planeta. No, inclusive, Olga, en una reflexión que es importante, porque imagínate, el alimento. Nosotros no hacemos fotosíntesis como las plantas, ¿no? Exacto. Entonces, estos medios de producción de alimentos van a estar también afectados. ¿Cuánto va a costar una papa? ¿Cuánto va a costar una porción de proteína? O sea, porque si quien produce la oferta es dañado, que es el medio ambiente, claro, ¿cómo va a ser la demanda? ¿Cómo será esa demanda? Entonces, nosotros tenemos que de verdad hacer una reflexión como sociedad venezolana. Y cuando tú me dices que es una reflexión del mundo, sí, es una reflexión del mundo, pero tenemos que comenzar por la casa. Tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que ser diáfanos y acordes con este clamor, que no es solo de Venezuela. Venezuela es uno de esos 194 países que hace vida en el mundo más, incluyendo el Vaticano, ¿no? Pero es una necesidad de la especie humana, o sea, vivir con dignidad. Lo único que se está pidiendo es la protección del medio ambiente en los sistemas de producción que generan esos daños colaterales a todos los países del mundo, porque queremos vivir con dignidad. Así. Nos vamos con la doctora Georgette Topalian a otro bloque y pasamos por un corte primero. Muchísimas gracias. Seguimos en la balanza con nuestra invitada especial de hoy, la doctora Georgette Topalian, profesora de la Universidad Santa María y líder del movimiento Clase Media. Hace vida política en Baruta y es muy querida en estos espacios. Continuamos con el análisis. Estamos hablando, doctora Georgette, que toda la reflexión desde 1992 hasta ahora en relación al cambio climático, al daño climático y a los compromisos que se deben asumir pasan por plantear que hay que cambiar el modelo civilizatorio. ¿Qué reflexión crees que debemos tener en ese sentido? O sea, no importa cuál es nuestra cuota de participación, somos igual de afectados que los que están dañando el planeta. Primero, en el tema de la cuota de participación, tenemos que llegar a 0. Claro. ¿Ok? Para que nosotros tengamos una voz más
determinada en el momento de exigir un derecho, de exigir que los demás se comporten como nosotros. Así sea 0,1, 0,2, 0, no importa, tiene que llegar a 0. Así nosotros vamos a mantener... Bueno, estamos en 0 todavía. No bueno, pero lo que tengamos, tenemos que llegar a lo mejor. Nosotros siempre tenemos que ser lo mejor. Nosotros tenemos que ser el ejemplo, porque mientras que de repente algunos vecinos no se comportan con probidad, nosotros nos comportamos. Y que ese poquitico, quizás si nosotros también lo mejoramos, va a repercutir en que haya más conciencia en el tema del cumplimiento mundial, porque dirán, bueno, si Venezuela es un país tan pequeño y mira cómo está, también es por los embates que nosotros hemos tenido de algunas situaciones económicas que ha tenido el país, pero en los procesos que se van a generar en esta nueva época, en este nuevo cambio, para los próximos 20 años en el mundo, no lo perdamos de vista. Estamos en una nueva época que es importante hacer una ruptura con lo que no está bien, con lo que no es correcto, con lo que daña a la especie humana, con lo que no permite generar tranquilidad al ser humano y así nosotros poder apalancarnos para tantas metas que tenemos nosotros dentro de la sociedad, porque la sociedad, o sea, ¿cómo vas a ir a estudiar si está el cambio climático lloviendo, arrebatando viviendas? O sea, interrumpe el proceso de desarrollo de las naciones. Esto es tan grave, que interrumpe el proceso de desarrollo de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay una cotidianidad, los seres humanos estudian, trabajan, tienen corresponsabilidad con su país, tienen corresponsabilidad con tantas cosas y esto interrumpe algo que parece un movimiento rectilíneo uniforme, pero es la forma de desarrollar una civilización. O sea, imagínate cuáles son los espectros que tenemos nosotros de compromiso desde el sistema educativo. Y también esa voz que se alza es una voz con integridad. O sea, el presidente Nicolás habla de una manera muy íntegra desde en qué influye una abeja en el ecosistema, en qué influye en los sistemas de producción, en los sistemas de producción agrícola, ¿no? Imagínate tú, o sea, hasta de ese mínimo detalle se ha hecho un estudio y se fue a hablar de manera científica, que es algo muy correcto en estos momentos, hablar con números, hablar desde lo pequeño. Mira, a veces lo insignificante es lo que hace el cambio realmente en el mundo y tenemos que estar invitados todos, las madres, los padres, la familia venezolana tiene que estar unida en la lucha de preservar al planeta y de que nosotros, la especie humana, no sea exterminada ni por hambre ni por el cambio climático. Así es. Importante el detalle que menciona la doctora Topalián, y es reconocer que ciertamente en esta trayectoria de las cumbres relacionadas con el cambio climático se ha invitado a miles de científicos que participan de todas partes del mundo y presentan análisis y propuestas. Y ciertamente el presidente Nicolás Maduro, como también lo hizo en su momento el presidente Hugo Chávez, plantearon los problemas desde los estudios científicos que se habían presentado. Estamos hablando de porcentajes, estamos hablando de validación efectiva de las condiciones de aumento de las masas de agua a nivel no solo de mares, sino de ríos. O sea, se ha hecho un trabajo y un estudio. Pero lo que plantea, además, el presidente Nicolás Maduro, que es importante, es que nosotros estamos ubicados en un sur privilegiado. No es como el sur africano que ha sido expoliado bárbaramente y como consecuencia, digamos que de esa expoliación ha tenido una grave afectación en la desertificación. Se ha desertificado, digamos que los terrenos, o sea, han ido a una situación de mayor sequía, de mayor problemática. Nosotros todavía estamos en el esplendor de la protección que debemos a la Amazonía, a nuestras cuencas fluviales, a todas nuestras aguas. Y el presidente hace una mención importante,
que es que en ese cambio civilizatorio, porque hubo un fracaso civilizatorio, o sea, el daño climático es consecuencia de un fracaso de la civilización, de cómo se consume, de cómo se produce, de cómo nos relacionamos y cómo concebimos el desarrollo, cómo concebimos el progreso. ¿El progreso para qué? Para acabar la vida dentro de 30 años. ¿Ese es el progreso que queremos? ¿O queremos un progreso que reconozca lo originario del ser humano, la vida en comunidad, la producción en función de la igualdad, de la justicia en la distribución de la riqueza? Y el presidente planteaba volver, cómo no, y rescatar el conocimiento de nuestros pueblos originarios para poder proteger la Amazonía y nuestros recursos naturales importantes en todo el continente suramericano, y también las formas de concebir, digamos que las relaciones de consumo, las relaciones de producción, porque ellos tienen mucho que ofrecer en cuanto a conocimientos y protección de nuestra madre tierra. Y me pareció un detalle muy importante, también muy significativo, doctora Topalián, porque ciertamente lo que nos ha causado mucho daño es este desarrollismo que no entiende que estamos siendo depredadores del propio hombre. Bueno, desde el movimiento que coordino a nivel nacional y que estamos desplegados en todo el país, hablando con la gente, todos los días al lado de la gente, con la gente, acompañándolos, escuchándolos. El problema también es escuchar a la gente, ¿no? Informarlos, comenzar desde nosotros, desde esta organización que ya está desplegada a nivel nacional, no es solo de Baruta, a conversar un poco cómo debe ser la convivencia con nuestro medio ambiente, cuál es nuestra corresponsabilidad como seres humanos con él, con nuestra relación cuando estamos en el trabajo, con nuestra relación con la familia, con nuestra relación también en los procesos de decidir qué gobierno o no, o qué mandatario pues es el que va a proteger mi vida. Yo creo que esas son cosas que nosotros tenemos que conversar desde la sociedad civil venezolana y hacerlo un tema de la mesa diaria. ¿Para qué? Para construir conciencia, para eso tener progreso, para eso nosotros llegar a un nivel de civilización que exige el mundo entero. Y desde el Movimiento Clase Media Venezuela nosotros tuvimos una conversación con el equipo nacional el día lunes y vamos a proponer un acuerdo con actividades relacionadas pues para que todo el que de repente no escuche una noticia o no esté en sintonía, pues hacerle llegar esta situación que hoy vive el mundo, pero construir fórmulas para solventarlo y tener mejor calidad de vida y relación y convivencia con nuestro medio ambiente en esa armonización que debemos tener desde los ciudadanos, como nuestra relación con el territorio y la relación con los poderes públicos de nuestro país y la relación internacional también. En esta conferencia de parte de 2022 en la ciudad de Sharm el Sheikh, en Egipto, también hubo una situación bien particular, doctora Topalián. No solamente se trata de presentar, digamos, las propuestas para hacer ejecutable el Acuerdo de París y otros compromisos vinculantes, sino que se da una situación. Venezuela el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado venezolano ha sido víctima de una agresión permanente que se agudizó desde el 2015 para acá. Ciertamente, incluso con esta situación en la que se intenta desde algunos sectores, incluyendo países de Europa, el extinto Cartel de Lima y otros, atacar la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, ahora se revirtió la situación. Es decir, no solamente la batalla que ha dado el presidente, el gobierno nacional, la diplomacia de paz para que se reconozca el derecho internacional, se respete la autodeterminación del pueblo venezolano, se respete la soberanía y se entienda que ha habido una manipulación perversa que está vinculada a las medidas coercitivas. ¿Ok? Ese trabajo se ha hecho, pero también ha influido en este cambio que han tenido algunos gobernantes respecto a la autoridad del presidente Nicolás Maduro, es efectivamente esa que tiene que ver con las consecuencias del daño climático vinculada a la nueva guerra contra Rusia, ¿no?
que tiene como lugar de conflicto Ucrania. Es decir, por ejemplo, vimos un saludo del presidente de Francia al presidente Nicolás Maduro Moros en esta conferencia que fue muy llamativo. ¿Por qué? Porque Europa, que es una de las víctimas directas del cambio climático, es también, no solo víctima, es uno de los victimarios del cambio climático, pero a la vez también víctima, y por supuesto los climas extremos están afectando a Europa. Ahora viene una época de invierno y la situación de guerra contra Rusia, que ya mencionamos que el conflicto es en Ucrania, dificulta el poder abastecer energéticamente a Europa y por supuesto no garantiza las calefacciones que necesitan los europeos, en este particular los franceses. Francia reconoce la autoridad de Nicolás Maduro por una necesidad también. Es decir, el mundo va cambiando y el ajedrez internacional también va cambiando y de alguna manera esta situación va acelerando que vayamos a un mundo multipolar, multicéntrico. Esperemos que Europa lo reconozca no solamente en este momento de necesidad, sino una vez que pase a lo mejor esta necesidad puntual. ¿Qué opinas tú de este giro interesantísimo que se da con la visita? Además, que valga decirlo, la visita del presidente a Egipto fue extraordinaria. Él paseó por las calles, por los centros, digamos, populares de Sharm el Sheikh y fue recibido con el mayor afecto de españoles, de egipcios, de franceses que estaban allí, de alemanes, porque además es una zona de visita turística y tenemos un reconocimiento internacional importante en ese sentido. Sí, bueno, lo que pasó en Egipto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una ruptura con algunos modelos hegemónicos que implementaban el poder solo para ejercer el poder, pero no para atender las situaciones del consumo de su ciudadanía. Entonces, es como que la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. El presidente Nicolás Maduro es el presidente constitucional electo y es el que produce combustible en nuestro país, es el que está habilitado constitucionalmente para esas transacciones comerciales, la relación de intercambio internacional a través de la cooperación. Esas son las facultades de un presidente constitucional y las está ejerciendo a plenitud. Entonces, ¿con quién tienen que hablar? Con quien la ejerce a plenitud. O sea, aparte, en esta impactante cumbre que toca el corazón de los pueblos, el sentir de la gente en su cotidianidad, podemos ver que ya las naciones vienen y dicen, bueno, no importa que el gato, que el gato sea blanco o negro, sino que case ratón. Ellos tienen que solventar su problema que tienen de este efecto producto del cambio climático y que son los primeros afectados en el mundo en población y en espacio porcentual a sus ciudadanos. Y tienen que darle respuesta a sus ciudadanos. Y sus ciudadanos ya no entienden de posiciones políticas, sino de que le preserven su vida. ¿Ves? Es la primera ruptura y es el primer cambio que van a dar los gobiernos para atender a su gente. Esto es muy importante. Estamos en una nueva época. Entonces, las relaciones comerciales serán uno y irán mejorando mucho más las relaciones diplomáticas con nuestro país. Y el sol no se puede tapar con un dedo y sale para todos los días. Y el presidente Nicolás Maduro, pues, ha hecho una política diáfana en el tema internacional, donde ha dilucidado cuáles son los talentos y los ingenios de nuestro país y cómo podemos seguir manteniendo esa relación de fraternidad entre los pueblos. Entonces, en base a esta buena voluntad, a este buen carácter de nuestro gobernante, pues van a mejorar muchas cosas, inclusive en el reflejo de la participación de espacios de la comunidad internacional. Y quiero saludar a los países
que lo han recibido con fraternidad, a los representantes de esos gobiernos que estrecharon su mano. Ya con el estrechar la mano es un acto de cordialidad y es un acto también de reconocimiento a nuestra institucionalidad en el mundo y a la democracia. Exactamente, tenemos que ir a un nuevo espacio civilizatorio, tenemos que dar un salto civilizatorio importante y eso pasa por reconocer lo que es objetivo, lo que es verdadero. Y esta fue una demostración de que finalmente la verdad logra vencer cualquier intento de martirizar el conocimiento, de martirizar lo que es objetivo en estas guerras de última generación. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias doctora Topalián por habernos acompañado en este análisis y continuemos trabajando en función de salvar la humanidad y garantizar el objetivo de la nación, el objetivo quinto de nuestro plan de la patria, que es salvar el planeta y salvar a la humanidad. Muchísimas gracias.